Shalom. Primero que nada, toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahak, Wadash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Yahushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia viendo y aplicando estos videos de profecía, Shalom. Esta lección viene inspirada, por este video del hermano Ganán que había separado para poder verlo de esta semana, en donde entra en puntos muy precisos con respecto al temor a Yahweh, en el cual el temor al Señor debe de prevalecer por sobre cualquier otro miedo que pueda haber. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el miedo, permítame sacar esa escritura. Esto es Sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón 17 y 11. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Y debemos de recordar que la gente sufre. Todos sufrimos en el mundo porque, como dice la Escritura, Proverbios 29 y 2, cuando los justos están en poder, el pueblo se alegra. Cuando domina el malo, el pueblo gime. Y acá básicamente el pueblo, hablamos de toda la tierra, todo el Icomen y todo el mundo está sufriendo en este momento, todo el mundo está gimiendo. ¿Por qué? Porque es la gente malvada la que está dominando, ¿correcto? Entonces, al entender que todo el mundo sufre, debemos de entender también de que no todos sufren por lo mismo. Algunos sufren por amor, algunos sufren por un equipo de fútbol, algunos sufren por falta de las cosas básicas, ¿ok? Otros, habemos aquellos que sufrimos por Yahweh Hashem Yahushai, ¿ok? Porque nos pueden ocurrir cosas muy comunes, pero el punto es que nuestro propósito nos conecta a un temor superior, es decir, a un sufrimiento también con este, que es el sufrimiento por Yahweh Hashem Yahushai, cargar nuestra cruz, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre temor. El temor es reverente, ¿ok? Cuando tú temes, tú respetas. Cuando tú tienes miedo, tú actúas fuera de tu mente, ¿ok? He ahí la diferencia que podemos ver en el mundo, en nuestra gente principalmente, ¿ok? Por eso dice, tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Cuando la gente tiene miedo, deja de hacer aquello. Algunos se petrifican, otros dejan de hacer aquello que hacían, otros cambian la manera en cómo lo hacían, otros escapan, huyen, otros se esconden, diferentes cosas, ¿verdad? En distintas situaciones. Ahora te dice, mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, hay una ayuda interior. ¿Cuál es? La ayuda de la razón. En este caso nosotros poseemos la ayuda del Espíritu. La ayuda del Espíritu Santo es la cual nos permite mantenernos con los pies estables en un correcto, en un correcto fundamento, que es el temor a Yahweh Ba'ashim Yahushai. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Es decir, aquel que posee miedo, miedo de perderlo todo, miedo de abandonar el mundo, miedo de perder a alguien. Esa persona va a tener un conflicto interior que solo aumentará
solo aumentará su sufrimiento sin él conocer precisamente por qué sufre. Ya. En cambio, aquel que teme a Yahweh Hashem Yahushua, ese temor está por encima de todo sufrimiento que pueda haber. ¿Por qué? Porque a pesar del sufrimiento, hay un temor por encima, hay un temor arriba de eso, que le permite mantener la visión a ese hombre. Y es por lo que oramos todo el tiempo. ¿Ok? Ahora sí, habiendo entrado en estas dos escrituras para dar contexto, Salmos 119 y 71, que fue la escritura que se me vino a la mente al oír el video, dice: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿En dónde más te vas a refugiar cuando ocurran dificultades? En el mundo, en los príncipes, en mujeres, en vicios, ¿en qué? ¿Ah? Esa es la diferencia entre un hombre de Yahweh Hashem Yahushai a un hombre del mundo. El hombre del mundo va a ver hacia todas las direcciones cuando sufra. El hombre de Yahweh Hashem Yahushai va a ver, va solamente agachará la cabeza, la alzará y mirará hacia adelante en donde está el temor del Señor. ¿Qué pasa? Que cuando hay un momento de sufrimiento, ¿ok? Que es algo que, solo para comentarlo, es algo que ha estado ocurriendo de una manera bien fuerte con muchos hermanos, ¿ok? En estas últimas semanas. Todo aquello que vives y aprendes en ese momento de sufrimiento, lo recuerdas mucho más rápido. Vas a poder recordarlo mucho más rápido que el mandado que tenías que hacer. ¿Ok? Por eso, como dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus secretos. Aquel que teme a Yahweh Hashem Yahushai, en el momento que sufra, ok, vas a sufrir, te va a doler. Somos hombres de carne y hueso, polvo al final del día. Bien, vamos a sentir esa mortificación, ese padecimiento, cual sea, ¿ya? Pero, ¿a dónde nos va a llevar el sufrimiento? ¿Al mundo? ¿O a la palabra de Yahweh Hashem Yahushai, empujados por el temor para no desviarnos? ¿Ah? Y una vez que baje la intensidad de dicho sufrimiento, porque acá te habla en un tiempo ya de calma, ¿verdad? Tú lo lees: el sufrimiento me hizo bien, me hizo pasado, ¿ok? Es decir, se la queda aquí un poquito de bulla. Es decir, ya se está en un momento en el que se pasó el sufrimiento, ¿ok? Pero ¿qué nos hizo el sufrimiento? Nos hizo bien. ¿Debido a qué? Debido a que ahora en este momento, luego post sufrimiento intenso, ¿ok? Porque siempre estamos sufriendo, post sufrimiento intenso, ahora tenemos un nuevo nivel en el cual hemos reforzado aquello en lo cual nos apoyamos en dicho momento de sufrimiento. Por ejemplo, tienes a un hombre de familia que trabaja todo el tiempo y sale, chambea, está todo el día afuera, llega, está cansado, lidia con su mujer, lidia con sus hijos, ¿ok? Pero llega un momento en el que se entera de que su mujer cometió adulterio y tiene que botarla, tiene que despedirla. Y la bota. Y ese hombre le llegan demonios, man. En su momento de sufrimiento vienen demonios, lo joden, ¿ok? Y ese hombre agarra y empieza
a querer acallar ese momento. Caso común, ¿ok? Caso común, agarra y se va al vicio. Quiere beber. Se pone a escuchar música triste. Empieza a beber, a beber, a beber, a beber. Se inclinó hacia esa solución que indudablemente cuando pase el proceso de ese shock de sufrimiento, ese hábito va a continuar. Y eso es algo muy recurrente en nuestra gente. El hábito de beber en desmedida, perder el control y no aprender del momento, ¿ok? Sino más bien hundirse en el momento. En cambio, el hombre de Yahao Bashin Yahushai, ¿ok? Misma situación, pero está pensando en las escrituras. Vuelve a las escrituras. Se consuela con viendo los videos. ¿Ok? Recibe consuelo mediante el Espíritu Santo. Pasado el tiempo de sufrimiento, el proceso de sufrimiento fuerte, ¿qué es lo que le queda? El reforzamiento del hábito, ¿ok? Del estilo de vida, ahora ya crecido, que es el estar en la verdad, el prestar atención a las palabras de Yahweh Bashem Yahushai. ¿Por qué? Porque ahora se vuelve más sencillo. Porque fue a través del sufrimiento. ¿Ok? En el gozo, man, en el gozo todo es fácil. En el gozo se olvida, man. El gozo se olvida bien rápido. El momento de sufrimiento es como una herida, man. ¿Ok? Hombres en el tiempo antiguo, cuando iban a la guerra, ¿ok? Man, recibían heridas y esas heridas, ¿ok? Dolorosas, se volvían marcas si vivía, se volvían marcas por el resto de sus días, ¿ok? Y siempre le recordaba, mira, de esta guerra, este chuzo de acá es de esta guerra, pero viví, ¿verdad? Cuando ocurren cosas leves, cuando ocurren cosas en las cuales no se involucra un sufrimiento simplemente, cuando no hay sufrimiento, eso se te olvida, eso no queda marcado, como que no pasó nada, una vida de algodón y azúcar, ¿ah? Una casita de princesas. Es por eso que el sufrimiento es bueno, es por eso que Yahweh Bashem Yahushai menciona que mientras más sabiduría se obtenga, mayor es el sufrimiento, mayor es el desconsuelo, man. Porque al final del día el sufrimiento nos hace bien, pero va a ser doloroso. El punto es qué hagas en ese momento de sufrimiento. Eso lo determina. ¿Qué es lo que harás? ¿Qué es lo que estás haciendo en el momento de sufrimiento? Hay que ser responsables hasta en el momento más solitario que aparentemente podamos tener, man. Porque en verdad no estamos solos, man. Estamos con Yahweh Bashem Yahushai. Yahweh Shai dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ok? Y es algo que tenemos que tener en mente cuando pasemos por esas situaciones, man. ¿Ya? Puede ocurrir cualquier situación, pero el punto crucial es qué vas a hacer en el momento en que estés sufriendo, que te sientas solo, que los brazos se te caen. ¿Qué es? Eso va a determinar lo que viene después. Que lo que viene después es la cicatrización. Y en una cicatrización queda la huella de aquello que hiciste en el momento de sufrimiento, man.
No solo el dolor del sufrimiento, de la herida, sino qué es lo que hiciste. ¿Ah? Por eso que a veces cuando hombres pasan por momentos de sufrimiento y hacen locuras, cuando pasa el momento de la euforia, de la locura, man, acaban en vergüenza por haber hecho cojudeces. ¿Ah? En cambio, si estamos aferrados a Yahweh Ba'ashem Yahushua, aunque en el sufrimiento nos sintamos de la mierda, hey, si prestamos atención a las escrituras, no va a haber vergüenza en nosotros, sino más bien va a haber huellas de cómo nos inclinamos al Señor, man. Y eso posteriormente se va a transformar en una mejor reputación que la que teníamos. Eso el Señor lo ve de manera agradable, man. Porque hey, te inclinaste a Él. Vamos a volver acá. Eclesiástico capítulo 2, versículo 3. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Tal cual, man. Tal cual. Tenemos que estar apegados a Yahweh Ba'ashem Yahushai en la situación que sea, para que de ese modo, podamos mostrarnos agradables al Señor y Él nos tenga misericordia de todos los eventos venideros que están bien cerca. A ello también poseer la confianza de que el Señor nos va a defender, ¿me? Va a ser nuestra guía. Aquel que se despega de Yahweh Ba'ashem Yahushai y cree que lo tiene todo confiando en sus propias fuerzas, es orgulloso, y el orgullo precede a la caída. Versículo 4. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Sé paciente, man. No entres en locura. Si llega un momento de sufrimiento, hey, recuerda, todo aquello que hagas en dicho momento de sufrimiento, sea alto o bajo, todo lo que hagas va a verse demostrado cuando ese momento termine. Va a verse reflejado en ti. Y sobre todo que se va a ver reflejado en quién te apoyaste. ¿Te apoyaste en el mundo? ¿Te apoyaste en los vicios? ¿Te apoyaste en ti? ¿O te apoyaste en Yahweh Ba'ashem Yahushai? ¿O te acercaste más a Yahweh Ba'ashem Yahushai? Así estés en el suelo, man. Así estés hasta la mierda. Versículo 5. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Yahweh Ba'ashem Yahushai pasan por el crisol de la humillación. Tal cual, hermanos. Solamente una corta lección en base a esa meditación que tuve con ese precepto de Salmos 119 y 71, porque básicamente, solo para resumir, luego de que pase el sufrimiento, vamos a darnos cuenta qué hicimos y cuál ha sido el cambio en nosotros. Porque después de cada sufrimiento hay una variación en nosotros. La cosa es si esa variación es para bien o para mal. Si has crecido o has decrecido. Y una manera en cómo te puedes fijar que has crecido es por estar más apegado a Yahweh Ba'ashem Yahushai, por estar más aferrado a las escrituras. Eso también se traduce en tener más frialdad en todos los asuntos. Porque el sufrimiento es un momento de vulnerabilidad, un momento de debilidad que todos tenemos, en donde las emociones están
no diría alborotadas, pero están en un estado débil, ¿ok? Y expuestas a cualquier distorsión. Pero mientras mayor son los momentos de sufrimiento que se vayan pasando, mayor control ha de haber, ¿no? Y eso básicamente es el ejercicio que el Espíritu nos da, porque el Espíritu del Señor nos da valentía, autocontrol, disciplina, ¿ok? Eso básicamente. Recuerden, hermanos, todo lo que hagan en momentos de sufrimiento va a verse reflejado cuando pase dicho momento de sufrimiento. Voy a cerrarlo. Salmo 119, 71. Al sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Rahakutash. Doble honor a los apóstoles y ancianos de la gran piedra molino. Shalom.